Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video y a una sensacional herramienta que les traigo el día de hoy. Obviamente completamente free, totalmente activada, así es que ya la debes de obtener, porque nos ha llegado a suceder que necesitamos ahí editar una foto, borrarle el fondo por completo, eliminar todo el fondo y tenerlo ahí, llámese porque queremos aplicarle otro fondo, porque queremos aplicarlo ahí en un archivo PNG, yo que sé. Sí, justamente lo estás viendo, a PowerShot, borrador de fondos, eliminar imágenes de fondo se volvió algo automático, rápido y totalmente fácil, así que sin duda está totalmente optimizado. Déjame decirte que es totalmente free. A ver, ahí está directamente el código de activación. Ya te voy a estar mostrando lo que es este proceso para llevar a cabo esto. Directamente tienes que registrarte, pero me parece sin duda sensacional poder eliminar toda clase de fondos, de cualquier imagen, de objetos, de retratos, de ciertos archivos que sean un poco complicados, de ciertas imágenes, claro que sí. Sin duda, vamos allá, porque como he dicho, te invito a que consultes el enlace abajo en la descripción. Y una vez que ya tengas abierto lo que es a PowerShot, el borrador de fondos, es claro, debes de registrarte, iniciar sesión ahí directamente y como tal registrarte con tu correo, aplicar ahí lo que es un código de verificación que te va a llegar a tu correo electrónico. Posteriormente lo aplicas. ¿Qué haces posteriormente? Colocas la contraseña de tu cuenta aquí en la PowerShot borrador de fondo, y una vez realizado todo este proceso ya te avienta directamente pues a una página ahí de PowerShot borrador de fondo, donde debes de aplicar el código de activación, que sí, amigo mío, ¿sabes dónde está? Sí, abajo en la descripción, ya lo sabes. Ante todo, ahí directamente dándote lo mejor en calidad de poder ayudar a los desarrolladores, y obviamente ya sabes, darle like por esta clase de aportazos. Así es que sin duda, una vez ya que tengas todo esto, pues finalmente cuando lo hayas activado, ya puedes cerrar esa página. Ya está totalmente activado. Aquí ya posteriormente te sale a PowerShot borrador de fondo, Master Tutor Plus. Aquí por ejemplo mi correo, tipo de licencia, veces restantes, código de canje, acá lo tienes. Así es que sin duda me parece sensacional, elemental, y acá puedes llevar a cabo esto. El tutorial es prácticamente muy fácil. Por ejemplo, cargar una imagen. Vamos a cargar de primera mano esta, porque las otras sensacionales las vamos a dejar hasta el final para que veas la complejidad. Vamos a ver, por ejemplo, cargar una imagen de un retrato que tenía ahí antiguo, y observamos que poder borrar el fondo pues puede llegar a ser algo pues sin duda express con este super programa. Así es que vamos a esperar a que ahí directamente empiece a leer lo que es todo el fondo, porque sí es un proceso que se encarga ahí. Y bueno, aquí la tienes, la imagen ha sido cortada con éxito, número de imágenes restantes acá tal cual te lo describamos, damos clic en OK y ya. Déjame decirte que a diferencia de otros programas no haces prácticamente nada más que cargar la imagen, y el mismo programa de manera automática se encarga, ojo, ya de recortar todo el fondo. Así es que me parece sensacional. De hecho puedes darle clic, colocarle otro fondo, yo que sé, negro, rojo. O sea, sin duda me parece sensacional para las redes sociales. Sin duda va espectacular. Si quieres cambiarle el fondo, ahí lo tendrías. Acá también tienes algunas plantillas, y bueno, también personalizado. Así es que puedes directamente realizar toda esta clase de opciones. Aquí también eliminar pues manualmente el fondo, también puedes realizarlo si en el caso de que pues claro que sí, quieres quitar todo. Pero yo de igual manera lo digo, al modo automático me parece sensacional, y de igual manera puedes recortarlo. O sea, puedes realizar prácticamente todo lo que tú quieras con este super programa. Y ya sabes dónde va a estar, pues abajo en descripción. Una vez que ya termines todo esto, vas a darle directamente acá. Voy a guardarlo en el escritorio, vamos a dar acá en guardar. Vamos a darle ahí en guardar, y ya ahí tal cual lo doy clic aquí. Vamos a observar que ya tal cual aquí lo tengo recortado, y no se ve prácticamente difuminado, no se ve prácticamente pues dañado el archivo. Si todo me parece sensacional. Ojo, pues retratos más complejos, por ejemplo este, que obviamente pues claro que sí, hay que chulearlo. Es una tremenda fotaza ahí, ya lo sabes. Y de antemano, hasta inclusive pues retratos que sean más complejos lo puede eliminar. Me eliminó prácticamente ahí. Obviamente ya aquí la mano, esta parte no, pero a ver, obviamente se encargó de eliminar todo lo que eran las escaleras. Puedo darle por ejemplo acá, le puedo dar aquí cambiar el fondo, yo que sé, algo que vaya el estilo rosa, que sin duda se vería sensacional esta modelaza. Y bueno, ahí lo tendríamos ya finalmente. Pues hasta aquí estaría terminando y dejando lo que es este video. Puedes implementarle cualquier fondo, eliminarlo tú, pero ojo, sí hay que tener demasiado cuidado por los bordes. Como he dicho, lo hace de manera automática. Inclusive viste cómo inclusive eliminó todo lo que fue pues obviamente detecta de manera inmediata las sombras, el piso, todo lo que son los escalones.
lo hace de manera express y sin duda fundamental. Entonces puedes implementar también cualquier tipo de fondo, ya es a tu elección. Y nada, ya finalmente me despido. Recuerda suscribirte a este canal, va a estar totalmente activado, el enlace va a estar abajo en descripción. Y también lo que es el código, sitios, redes sociales, también enlaces, todo y más información en descripción y comentario fijado. Me despido, Master Tutos fuera, peace out.